días, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de la raza de extraterrestres conocida como los Pleyadianos y de Enrique Castillo Rincón, el hombre contacto. Este señor, Enrique de Jesús Castillo Rincón, nació en San José de Costa Rica en el año 1930. Ha sido uno de los contactados con mayor credibilidad en todo el mundo. Está considerado, junto a George Adamski y Elizabeth Clare, como uno de los hombres contacto del siglo XX. Castillo Rincón nos presenta una serie de imágenes y datos en los que se desmitifica el tema de los ovnis, estableciendo que es científicamente demostrable y que parte de la información que recibe tiene un alto contenido espiritual. Ingeniero en electrónica y comunicaciones, sin pertenecer a ninguna religión ni buscando la fundación de ninguna secta, como con el tiempo se fue demostrando, ha dedicado muchos años de su vida a investigar este mismo fenómeno ovni y a transmitir toda la información que le fue dada por unos seres provenientes de las Pléyades, tras varios encuentros que tuvo con ellos a partir de noviembre de 1973. Considerado como el pionero de la investigación y divulgación ovni en Colombia, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. En 1974 fue llevado a Washington y sometido a lo que le llaman al narcoanálisis durante 4 días. Esto es, suero de la verdad o pentotal sódico, detector de mentiras o polígrafo e hipnosis regresiva de 5º grado, sin haberse encontrado en él contradicciones que disminuyan su credibilidad. En este ingeniero colombiano se dan 2 factores determinantes que hacen que su contacto extraterrestre sea de los denominados trascendentes. Este contactado, por un lado, aporta un gran desarrollo intelectual y muestra mucha prudencia, y por otro lado, nos muestra una profunda predisposición espiritual. Esta predisposición lo llevará a comprender e interpretar las increíbles revelaciones que le hacen estos seres del espacio que contactaron con él. En Enrique de Castillo se dan, por lo tanto, ciencia y conciencia, el binomio perfecto para que ciertos hechos del pasado puedan ser trasladados a la lógica de nuestro tiempo. De esta forma, la realidad extraterrestre aparece en su total dimensión. Nos dice Enrique: no soy místico ni religioso, no pertenezco a ninguna de las religiones tradicionales y no soy ateo. Tampoco me he considerado para salvar a la humanidad y detesto a los que se autoeligen escogidos por alguna divinidad para llevar algún mensaje a la sufrida y casi siempre desgraciada raza humana. Su primer contacto con los ovnis se produjo en el volcán Irazú, en Costa Rica, en el año 1963, donde realizaba trabajos para el Instituto Costarricense de Electricidad. Ese día, junto con 2 colegas, vio 2 objetos de color naranja en forma de círculo en el cielo, con un diámetro de unos 120 pies, que volaban a 800 pies sobre el cráter. Uno de los 2 objetos caía del cielo en un movimiento de caída de la hoja. Esto es muy recurrente en casos ovni y cambió su color a un color plomizo. Castillo y sus colegas comenzaron a sentir un terrible picazón en todo el cuerpo. De pronto, una especie de periscopio salió de la cúpula del ovni. En su parte superior había un objeto en forma de martillo que giraba rápidamente y emitía una luz de color púrpura. Después de unos minutos, el periscopio se retiró de nuevo y la aeronave desapareció a gran velocidad. Los 3 testigos, a pesar de estar desconcertados, eran totalmente conscientes de la suerte que espera a aquellos que cuentan historias que al parecer pertenecen a la dimensión desconocida. Es por eso que en un primer momento decidieron no revelar absolutamente nada, como iré diciendo, para que no los tomasen por locos. En las próximas horas, sin embargo, sufrirían de fuertes mareos y cantidad de vómitos. Por lo tanto, temiendo haber sido expuestos a algún tipo de radiación o algún problema, se fueron a un hospital de San José en los que fueron tratados, pero sin embargo no se les encontró en el cuerpo ningún tipo de radiación. Tras este suceso,
Enrique Castillo comienza a dedicarse a la investigación de este fenómeno con la finalidad de buscar una explicación lógica a la experiencia vivida. Si este asunto terminase en este punto, no sería nada más que un interesante avistamiento, como muchos otros, de un objeto volador no identificado cuya proximidad produce efectos físicos tangibles, puede ser como el caso Colares. Pero el caso Castillo es realmente muchísimo más complejo que todo esto. Tras varios sucesos muy extraños durante estos años y de los que podéis buscar información, sobre todo en sus libros, el caso adquiere unas dimensiones espectaculares. Así, a comienzos del año 1970, mientras Castillo estaba en la fila de un cine para ver la película Barbarella, un joven se le presentó con el nombre de Cyril Weiss. Este le dijo a Castillo que era un representante de una empresa de distribución mayorista de Suiza y le pidió permiso para ver la película sentado a su lado. Castillo estuvo de acuerdo y después de la película acompañó al señor Weiss al hotel donde éste residía. El señor Weiss invitó a Castillo a venir al hotel al día siguiente. Durante esta reunión, los dos hablaron sobre varios temas y el señor Weiss dijo que creía que el fenómeno ovni era solo un engaño. Nace entre ellos una profunda amistad y sus reuniones empiezan a ser más asiduas y cada vez con contenidos más profundos. Sin embargo, Castillo comenzó a notar muchas rarezas en el comportamiento de este llamado amigo. El episodio que sorprendió a Castillo se refiere en su mayor parte a un accidente de coche. Un día, mientras conducía junto con el señor Weiss, Castillo atropelló a un perro, al perro de un niño. El niño pequeño que fue testigo del accidente se puso a llorar porque su pobre perro había muerto y el señor Weiss, nos dice Castillo, que mostró una impasibilidad absoluta, simplemente declarando que el niño pronto asumirá la inevitabilidad de lo que había sucedido. Castillo informó que la mirada del señor Weiss parecía totalmente indiferente, sin espacio para la empatía. Aunque bueno, esto realmente no parece un dato muy importante, ya que cualquier persona severa o sin sentimientos podría decir exactamente lo mismo. Castillo comenzó a ser sorprendido por el caballero suizo. Este hablaba español con gran fluidez y sin ningún tipo de acento, y durante otro encuentro, en evidente contradicción con lo que le había dicho a Castillo unos días antes, este dijo que estaba seguro de que podría haber entidades extraterrestres no solo en otros planetas, sino también en algunas zonas deshabitadas de la Tierra. Un día, el señor Weiss anunció de pronto que iba al extranjero por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, como veremos más adelante, Castillo se reunirá con el señor Weiss de nuevo en el futuro con un disfraz totalmente diferente. 3 años más tarde, en Colombia, tras varios contactos telepáticos, primero con seres que decían ser de Andrómeda y luego con seres de las Pléyades, se fija un encuentro físico. El primer encuentro fue el día 3 de noviembre de 1973 a las 8:25 de la noche. Días antes le habían comunicado telepáticamente la fecha, la hora y el lugar de encuentro. Este lugar estaba situado a 150 kilómetros de Bogotá, donde se encuentran dos grandes bosques con una gran laguna en el centro. A las 8:25 empieza a oír un ruido tremendo. Estaba metido en el bosque cuando de pronto se iluminó toda la zona y estas eran dos naves grandísimas que aparecieron pasando por encima de Enrique y que venían chorreando agua, es decir, que procedían del fondo de la laguna. Tenían unos 45 metros de diámetro y unos 12 metros de altura. Les vio exactamente la cúpula. La primera nave se giró y se vino hacia adelante y de pronto quedó suspendida encima de los arroyos y lanzó dos haces de luz laterales en los cuales vio que bajaban dos seres a los que consiguió ver la escafandra. En pocos segundos estaban enfrente de Castillo. Uno lo llamaba hermano, ya estamos aquí, no tengas miedo, somos tus amigos, tus amiguitos. El otro le dijo, si no estás listo suspendemos para otro día y si no tienes miedo efectuaremos el contacto y subiremos a bordo de la nave. Pero Enrique les dijo que estaba listo y en ese mismo momento la nave se acercó y le lanzó un rayo de luz. Sintió unos cosquilleos y unos golpecitos en toda la piel, quedó recto y empezó a ascender. Luego se abrió una compuerta y vio
todo el panel abierto. En ese momento entran los dos seres que estaban fuera y le sonríen. Enrique es transportado por la luz hasta la nave y una vez dentro se encuentra con Cyril Weiss, el empresario que dijo ser suizo, pero un poco cambiado o muy cambiado. Los pómulos más salientes, la boca mucho más delgada, casi sin labios, excelente dentadura, nariz muy recta, ojos ligeramente asiáticos de color azul profundo y cabello amarillo que le llegaba a los hombros. Entró en el primer compartimento y allí estaban 4 personas sentadas esperando a Enrique. Llega el primero y le dice a Enrique, ¿cómo estás? Y le da la mano. Otro le dice, le voy a dar la mano, es decir, avisando para evitar miedos. Se decía el comandante, que le da su nombre, Kramish, y este se levanta y también le da la mano y unos golpes en ella. Mira, le dice, este es Krishnamurk. Me da la sensación de que Krishnamurk es hindú, como dice Enrique, y todos le hablan de forma telepática menos el que le habló primero, que habla en forma parlante y en perfecto castellano, como dije antes. Se sienta y el comandante de la nave le dice que son 12 los tripulantes y que esto es un contacto perfectamente preparado para un acontecimiento que va a vivir la raza humana. Están buscando contactos asiduamente y utilizando sujetos que pueden servirles a ellos claramente para esta divulgación que se va a empezar a dar en toda la Tierra. Entonces le pregunta qué tipo de sujetos y le dicen, hombres como tú, los elegidos de siempre. Dicen que provienen de las Pléyades. Esto es lo que nosotros llamamos las 7 cabras. Ustedes dicen que están a más de 328 años luz de distancia, lo cual no es cierto, pues están aún muchísimo más lejos. Esta es la información de Krishnamurk. Entonces le pregunta a Enrique, ¿cómo han hecho para viajar tanto tiempo? Y ellos le dicen que para nosotros han pasado millones de años desde que nuestro planeta no tenía ni siquiera condiciones animales de vida y que para ellos realmente apenas ha pasado un instante, desde que nosotros acabamos de salir. Estamos hablando de unas concepciones del tiempo bastante complicadas. Krishnamurk lo condujo con otros 2 tripulantes a una sección en donde está el generador de fuerza que utilizan ellos para sus viajes. Ante ellos se encontraba este aparato incrustado en la pared metálica y ante la misma pared 2 cómodas sillas. Lo invitaron a sentarse en una de ellas y al acercar su rostro al generador vio un espectáculo que nos describe como formidable. Dentro, un grupo de 3 grandes diamantes o cristales giraban lentamente sobre sí mismos alrededor de una estructura que iba desde el suelo hasta el techo y que giraba a su vez en forma contraria. Le dijo Krishnamurk, no son diamantes, son cristales, son programables y reciben información del tubo que gira. Le pregunta Castillo, comandante, ¿podrían ustedes acelerar el movimiento de los cristales ya que los visos y los colores son espectaculares? A lo que le responde el comandante que por supuesto que no es posible mientras esté el señor Enrique Castillo a bordo, porque si aceleramos el movimiento de los cristales en su rotación durante escasos 2 minutos, cuando bajes de la nave habrían pasado cerca de 200 años en la Tierra. Yo soy el que mentalmente le da las órdenes a la nave, le comunica Krishnamurk. La energía mental que liberamos es traducida en energía de vuelo. Para nosotros, el factor tiempo no es un problema, ya que vivimos en un presente que modifica el futuro. Por esta razón, el futuro es y no se puede predecir con certeza, no así el pasado, ya que es historia y esta es inmodificable, nos dice Krishnamurk. Yo no hablo de viajes al pasado, simplemente hablo de que no se puede cambiar el pasado. Enrique estuvo a bordo de otras naves en 4 oportunidades más en un lapsus de 2 años, llegando a visitar incluso una comunidad autosuficiente conformada por extraterrestres y humanos a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar en el Alto Perú. Estos seres que trascienden el tiempo y el espacio, moviéndose a su parecer por nuestra realidad, en un principio le comunicaron a Enrique que estaban aquí cumpliendo una misión muy especial, que pertenecen a una civilización muy desarrollada, hermana de otras civilizaciones, de donde han recibido órdenes específicas para el planeta Tierra. Desde la antigüedad,
Nos dicen que han contactado con otros hombres pertenecientes a todas las culturas, han influido en sus pensamientos y en su evolución, pero no solo en este planeta, también en otros mundos han contribuido al desarrollo no solo científico y cultural, sino también espiritual. Enrique está aterrado en ese momento y le preguntan a Enrique, ¿tú sabes algo sobre la relatividad? Y a esta pregunta responde Enrique que sí, que ha oído hablar sobre esto y que ha estudiado los campos de los que habla Einstein, y les dice que es uno de los mayores sabios que ha tenido hasta el momento la humanidad. A esto, estos seres les dicen que no es totalmente cierta la teoría de Albert Einstein y que en muy poco tiempo deberíamos hacer algunas correcciones, porque la velocidad de la luz no es de 300 kilómetros por segundo como nosotros creemos, sino que es mayor. Lo llevan a visitar varios salones, aparte donde se encontraba el generador, ve un salón de meditación, que le dicen que es donde descansan y meditan en unos cojines bellísimos, y también en otro compartimento ve unos frascos con un líquido verde que pregunta qué es, y le dicen que clorofila extraída de nuestros bosques y que este producto es vital para su alimentación y que la preparan mezclada con algunos otros alimentos. Dicen que también tienen frutas y dicen que toman mucha fruta del sur de América, duraznos, melocotones, porque les gusta mucho y que ellos llevan muchas frutas, maíz, trigo, arroz, pero entonces para poder compensar lo que ellos llevan, dan una radiación a la tierra y a las plantas y así aceleran el proceso y vuelve a salir en horas el fruto que ellos se habían llevado, por medio de lo que dicen una ionización. Esto la verdad es que es asombroso y de muy difícil explicación. Dan una radiación que acelera el crecimiento y la maduración, por lo tanto, lo que ellos se llevan en pocas horas está de vuelta. Esto es una cosa increíble. La clorofila dicen que es vital en su alimentación y, por lo tanto, estos seres parecen una especie de ingenieros biológicos que controlan el patrón genético y por medio de procesos de consustanciación, como así le dicen, pueden mantenerse siempre vivo todo el proceso celular, con lo que no envejecerían nunca. En opinión de Enrique, esto demuestra que han alcanzado la inmortalidad y que la vejez no es más que una enfermedad. Otra cuestión mucho más difícil aún de creer. Enrique empieza a asociar que nosotros estamos siendo dirigidos indirectamente y que hay ciertos grandes hombres que han pasado por toda la civilización, los llamados maestros, algunos llevados a la divinidad, y que han tenido contacto con los extraterrestres. Lo que le quedó la gran sensación de que estos grandes hombres han pasado por aquí y que han sido enviados en una misión espacial para nuestra evolución en nuestro planeta, o supuesto planeta en propiedad. Y como no podía ser de otra manera, y siguiendo el hilo del último vídeo que publiqué, estos seres también le dijeron que nosotros íbamos a vivir una tercera guerra mundial que tanto gusta, que ellos sabían exactamente la fecha en que iba a comenzar y querían que todos los hombres nos uniésemos en un solo pensamiento para buscar la paz de todo el planeta, sin hacer un distingo de razas, de credos y de religiones, que en los próximos años íbamos a hacer el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad, es decir, el descubrimiento de Dios y la creencia final sin rodeos de lo que es Dios. ¿Cómo es posible si nosotros creemos en un Dios?, le pregunta Enrique, y a esto le responden: ustedes no han creído nunca en Dios en una forma normal. Esa fue la respuesta. Ellos lo llaman el gran innominado, prefieren no nombrarlo. Esperemos que no sea el mismo innominado que nuestro innombrable. Le dijeron que teníamos que partir de dentro hacia afuera y que todo lo demás se dará por añadidura. Entonces empezaremos a entender perfectamente que la búsqueda de Dios nosotros la tenemos que hacer, la que nosotros hacemos externa cuando realmente está dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos encontrar primero para poder vivir en paz y en comprensión con todos los hombres. Estos seres continuaron diciendo que ellos, en cierto aspecto, son emisarios de unas entidades superiores a ellos y que habían sido estos mismos los destructores de Sodoma y Gomorra. Ya empezamos, amigos. ¿Cómo pueden ser ustedes jueces? ¿Cómo pueden ustedes destruir una nación donde hay tantos miles de personas, inclusive inocentes?
Esto se lo pregunta Enrique muy extrañado a su respuesta. Y ellos, como siempre, también le dicen: no puedes entenderlo ahora, Enrique, trataremos de explicártelo. Qué puñetera manía de decirnos constantemente que no podemos entender nada. Pues si no podemos entender, ¿para qué coño contactan? Disculpad por la palabra y sigo. Nosotros somos los emisarios de estas fuerzas superiores que rigen el cosmos. Cuando se nos da una orden, nosotros la cumplimos sin rechistar. Y el caso de Sodoma y Gomorra fue exactamente eso, una orden de exterminio. Se enviaron los emisarios, se preparó la gente, no atendieron o no creyeron o no pudieron saber qué era lo que estaba sucediendo sobre sus cabezas, pero llegó la hora cero y tuvo que ser destruida. Pero, ¿qué hacía esta gente que no veamos todos los santos días? Es decir, ¿eran tan malos realmente Sodoma y Gomorra? Nada, porque nunca nadie nos explica realmente lo que hacían, que nos pueda extrañar tanto con respecto a todo lo que hace la humanidad. Esto es a lo que yo llamo los celos de Yahvé, y lo podéis ver en mi vídeo sobre Sodoma y Gomorra. Una lucha de egos por conquistar la adoración de los humanos y garantizar su alimentación. Asimismo, también le dijeron que ellos habían sido los inspiradores y consultores de las grandes pirámides, en donde se habían dado muchos años de la historia de la Tierra. Enrique dice que le dieron una fecha para la Tercera Guerra Mundial y le dijeron que esa fecha la podíamos aplazar durante 3 o 4 años como mucho, pero que únicamente el hombre y nadie más que nosotros mismos podíamos detenerla, que no había nadie más que pudiera evitarlo, porque ellos no podían intervenir ni cortar el libre albedrío de una civilización como la que se desarrollaba aquí. Pero no acababan de decir que destruyeron Sodoma y Gomorra. Eso no es cortar el libre albedrío. Es decir, esa actuación refiere justamente lo contrario. El libre albedrío es otro gran engaño, puesto que cuando no les conviene algo, actúan con ira y con fuego. Sigo. Mientras continuaron el viaje, puesto que desde que Enrique entró en la nave estaban viajando, continuaron hablando y le dijeron algo que afecta a todas las religiones. Tiene que ver con la carta de Fátima, y ellos lo saben perfectamente bien, muy claro. En aquel entonces lo supe y me di cuenta de una gran verdad, oculta en el corazón de todos los hombres, pero que nunca ha salido. Está quieta ahí, esperando que algún hombre la mueva o la active, y entonces me di cuenta que la verdad más importante de todos los hombres está oculta en cada uno de nosotros. Entonces no nos la puede revelar ningún maestro, no nos la puede revelar ningún guía espiritual, no nos la puede revelar ningún hombre, sino nosotros mismos. Eso es precisamente la cosa más importante en esta época que nosotros estamos viviendo. Claramente, el mensaje del Mesías, la venida del Cristo, no va a venir nadie que ya está muerto, sino que esa venida tiene que salir desde dentro. Lo que empieza como un contacto moderno sigue derivando a lo mostrado realmente en todas las escrituras sagradas. Ya nombran Fátima, ya nombran Sodoma y muchas otras cosas. Durante el tiempo del viaje, Enrique sintió la necesidad de comer algo. Nosotros tenemos aquí algo que te podemos dar, le responden estos seres. Vas a comer algo muy interesante y que te va a gustar mucho. Trajeron una especie de capullo como un pétalo, parecía más bien una trispeta. Esto creo que es lo que se hace de maíz, le echan sal y queda blanco como una palomita de maíz, pero realmente no lo conozco. Le dijeron que lo comiera, a esto Enrique lo mordió y enseguida sintió una sensación tremenda, también de calor. En ese momento pensó que lo podrían estar drogando y a lo que le responde Krishnamr, que debió de ver la duda, y le dijo: ¿tú sabes cómo se llama esto? A lo que Enrique le dice: lo ignoro completamente. Con esto fue con lo que alimentamos al pueblo judío durante los 40 años en el desierto. Es el maná del que hablan las escrituras. Ni más ni menos estás comiendo maná, y esto te quitará el hambre y la sed durante 24 horas. Es de un poder energético tremendo que está preparado por nosotros. Entonces, en su cabeza empezaron a fluir las ideas, no podía coordinar, empezó a pensar en Elías, en Moisés, veía a Jesucristo dialogando en el meridiano de los tiempos y se ubicaba ahora en los tiempos modernos. ¿Cómo es posible? ¿Qué dirá la gente cuando Enrique revelase todo esto? ¿Cómo le podríamos realmente creer todo esto también?
lo iban a tildar de loco, como posteriormente sucede con todo el mundo, y ellos, mientras tanto, estos seres se reían y observaban simplemente las dudas de Enrique. Nosotros, le dice Krishnamerk, fuimos precisamente unos de los que ayudamos al pueblo judío. Nuestras naves grandes siempre se pueden camuflar, pueden hacerse invisibles, aún por un cambio de vibración energética, o las podemos hacer también invisibles encima de vuestras cabezas y que no las vean. Quizá las famosas nubes del engaño que tanto me gusta repetir. Poco después lo volvieron a depositar en el mismo sitio donde lo habían recogido. Se despidieron con un gran abrazo. Con Cyril Weiss, el primero, que puede ser el Krishnamerk, lo hicieron siempre en forma parlante, en perfecto castellano, y los otros se despidieron con golpes en la espalda. Nos dice Enrique que desde ese momento no los volvieron a ver, o ese día no los volvieron a ver, porque hay contactos posteriores, incluso en los que nos dice Enrique que estas naves le comunican a estos seres que es la ballena que tragó a Jonás. Y en la cabeza de Enrique se parece ser que empezaron a aclarar muchos de los datos de las antiguas escrituras, como cada vez se van aclarando en la cabeza de muchas más personas. ¿Los extraterrestres se han contactado con los profetas?, también se pregunta Enrique. Por supuesto, ni más ni menos. Hay más contactos, por ejemplo, con habitantes de Venus, con unos extraterrestres de Orión, llamados también Orions y Yamaruk, y muchos datos sobre la Nueva Jerusalén, bases subterráneas y subacuáticas, pero bueno, creo que por hoy es suficiente para el tema del contacto, para que comprenda quien quiera y si quiere. Pero sigo un poco con el mensaje transmitido. Los primeros informes sobre los acontecimientos que cambiarían la faz del mundo y la conducta humana le fueron dados, como siempre, de forma muy superficial. Estos mismos acontecimientos serían más objetivos y corroborados más tarde en otros encuentros que se realizaron posteriormente a lo largo del año 1974 y 1975. Pero siempre acaba todo, amigos, en gran catástrofe, sea por causa de las guerras o por el mal cuidado del planeta. Siempre hay alguna causa. Saben que lo hacemos mal, intervienen en lo que les da la gana, nos dicen que hay libre albedrío, nos dejan seguir por el mal camino y luego nos acusan de la destrucción y parece ser que nos quieren hacer pagar por ello. Si estos son los seres superiores de los que nos hablan, pues apaga y vámonos. Los contactos físicos tanto los contactos físicos como telepáticos terminaron un día 17 de febrero del año 1976 y el señor Enrique Castillo Rincón nos da las razones para hacer llegar esta información profética a nosotros. Dice que obedece en gran parte a la tremenda necesidad interior y, en segundo lugar, porque está seguro de que se hará un buen uso de la presente información. Por lo tanto, pone en nuestras manos un informe profético que se cumplirá cabalmente de la fecha en la que se inició, es decir, octubre de 1946 hasta octubre del año 2008, en la que abarcan exactamente 63 años. Pero como podréis observar, todos seguimos aquí. Así, esta información será utilizada con el deseo de orientación y exhortación a aquellos que en su irrefrenable deseo de llegar a la verdad eterna y a los verdaderos valores del espíritu inclinarán la balanza en este amanecer. Por esto, nos hemos ganado el derecho de un mundo mejor que será construido, alentado y organizado por espíritus de justicia que avivarán el corazón de los hombres que buscan la comunicación con las leyes de la naturaleza y al acercamiento al verdadero Dios universal y creador de todas las criaturas del sinfín de mundos habitados en el vastísimo universo. Pero el contenido de la información se captará que los tiempos difíciles durarán relativamente poco para comparar con los años de gran felicidad y justicia que vivirá el planeta conjuntamente con la humanidad que se gane el derecho a vivir en este mundo. Mundo edénico, como le llaman, que se promete a partir de los primeros 200 años del siglo venidero, es decir, a partir del año 2000 en adelante. Amigos, los sabios no encontrarán la respuesta y los prudentes conocerán la razón. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós, amigos, y que tengáis un gran día todos.